Hola, soy Federico Saracho, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y hoy quiero platicar con ustedes un poco sobre la pandemia del coronavirus en el continente europeo y su relación con el desarrollo desigual. Y es que no es un asunto menor, porque Europa ha sido el continente con el mayor índice de mortandad dentro de este proceso que todos estamos viviendo. Y el segundo en el índice de contagios, solamente superado por América. Ahora, cuando hablamos de América, en realidad el grueso de los contagios están sucediendo dentro de los Estados Unidos, lo que significa que la pandemia se está manifestando con mayor intensidad dentro del mismo lugar que se genera el mayor índice de comercio mundial, que es la región transatlántica. El 40% del comercio y de las transacciones que se realizan a nivel global se llevan a cabo justamente entre Europa y los Estados Unidos. Esto no es al azar, porque cuando estamos hablando de comercio es solamente una parte de los diferentes factores que le dan lógica a la relación del capital. Otro de los factores que le da lógica a la relación de capital es el factor humano. Y todos los factores van circulando. Eso significa que un virus como el coronavirus, al estar siendo transmitido de persona a persona, tiene los mismos límites de transmisión que el factor humano de capital. Y nosotros estamos ya dentro del espacio de la globalización, es decir, la globalización no es solo una idea, la globalización es cómo se ha producido redes de infraestructura para poder crear divisiones internacionales del trabajo, que lo que dan como resultado es que todos los factores, incluyendo las personas, circulen de una manera muchísimo más rápida para poder permitir cerrar los ciclos de capital. Esto no solamente pasa en la escala global, también pasa en la escala, de todas las escalas de hecho. Va a haber relaciones centros y periferias que se van a estar estableciendo tanto entre la ciudad y las regiones que le dan sustento, como entre el Estado y las diferentes ciudades que está conteniendo, como entre las regiones internacionales que se encuentran dentro de procesos de integración, como es el caso de la Unión Europea. Y ello lo que nos va expresando es cómo en realidad la manera en que se centraliza las relaciones de capital y de consumo dentro de los fenómenos urbanos se convierten en el factor más importante para la transmisión de este coronavirus. Ahora, eso no es lo único que observamos. Si pensamos que entonces es un fenómeno urbano, también Europa históricamente, de hecho, se basa mucho en la construcción de su urbanidad, como bien manejaba Henri Pirenne. Y entonces vamos a ver que las dispersiones transescalares se van a concentrar en esos centros, que a su vez van a construir otros centros, que a su vez van a construir otros centros, y lo que estamos viendo es cómo se va dando la dispersión en relación espacio-tiempo de este virus que es tan terrible. Para Europa es particularmente fuerte porque también está el asunto de la inversión de la pirámide demográfica. Si bien se dice que a grandes rasgos el virus es letal en el 2% de los casos, en Europa, al haber una población mayor de 60 años muchísimo más amplia, vamos a ver que la enfermedad misma tiene un impacto muchísimo más agresivo. Por ejemplo, el país que mayor índice de mortandad contra cada 1000 casos que existe, pues es Bélgica. De cada 1000 casos, 163 acaban en defunción. El que le sigue es Francia, donde son 148 casos. El que le sigue es Reino Unido, donde hablamos de 130 casos, y el que le sigue es Italia, donde hablamos de 126 casos. Entonces, no es casualidad ver cómo ha habido un impacto radical de este fenómeno dentro de la espacialidad europea. No es el único corrimiento que podemos observar. Si pensamos ya a la escala de la región como tal, pues veremos, a ver, ¿dónde inicia el virus? ¿Dónde inicia el coronavirus? Bueno,
el epicentro dentro de la región se marcó durante mucho tiempo como Italia y después España, donde efectivamente han tenido índices de mortandad bastante importantes. Italia actualmente está en 30.000 decesos, España al día de hoy tiene 26.470 decesos. Sin embargo, no es que haya entrado necesariamente primero a esos dos países y se va corriendo. Eso en realidad es una ilusión que a veces nos llevan a los mapas, sino que va entrando justamente por las diferentes ciudades y los diferentes movimientos, pero la acción de los estados también va a tener que ver mucho en cómo se va a afrontar la propia pandemia. Al día de hoy, 26 de los estados que conforman el continente ya se encuentran en curvas descendentes dentro de la dispersión del contagio. Solamente 4 estados, Suecia, Rumania, Polonia y Bulgaria, se encuentran todavía en una situación donde no hay un decrecimiento claro, o en el caso de Bulgaria, donde todavía se mantiene en una curva ascendente. Es de destacar entonces, por ejemplo, el caso de Suecia, donde es el Estado mismo el que decide no implantar medidas de distanciamiento social, lo que causó una dispersión mayor y que se pudo haber evitado de manera muchísimo más clara. Este es el caso también del Reino Unido, que tardó mucho en reconocer el peligro del coronavirus y actualmente es el estado con mayor índice de mortandad dentro del continente, hablando al día de hoy de 31.224 decesos. Aquí lo que quiero dejar claro entonces es que el coronavirus no solamente está hablándonos de las diferentes contradicciones que se generan entre capital y Estado, sino también nos habla de las contradicciones que se generan entre la producción de un Estado como espacio y la producción de una región como espacio. Porque si bien por definición la pandemia es un asunto que debe de ser tratado como algo que no tiene límites ni fronteras, en determinado momento la propia acción estatal y la propia construcción de la región, en particular los organismos de la Unión Europea, se convirtieron en un detrimento para evitar la dispersión del contagio. Como por ejemplo cuando Holanda y Alemania decidieron no apoyar a Italia con material médico. Italia terminó al principio de su época de contagio, terminó aceptando a la ayuda de China. Y entonces eso trajo muchísimas críticas hacia cómo se estaba manejando en realidad el doble discurso de la integración. Porque es una integración que se presta a sí misma como económica, se quiere pensar a sí misma como una proyección cultural a futuro. Diría Renan, la búsqueda de una comunidad de destino. Eso, bueno, está a debate, muy a debate últimamente. Pero empieza a haber un malestar sobre las personas que están viviendo y que están soportando los golpes de la pandemia y que ponen en duda el proceso de integración. Actualmente ya hubo una disculpa pública por parte de la Unión Europea hacia Italia, por ejemplo, por no haber atendido muchísimo más rápido la dispersión del contagio. El problema es el contexto en el que estamos trabajando esta gran crisis, que no solamente es una crisis sanitaria, sino que ha venido con una crisis económica brutal, con uno de los índices de desempleo más importantes que se ha visto, solamente comparable a el crash de 1929, y ya vamos de hecho en aumento. Entonces, se ha visto dentro de los últimos 15 años el resurgimiento de movimientos radicales, de movimientos nacionalistas y de movimientos abiertamente fascistas dentro del mundo, hay que dejarlo claro, pero que obviamente también tienen expresión en Europa. El problema aquí vendrá entonces en cómo se va a mezclar la idea de el fallo de la región, de la Unión Europea, para poder actuar de manera conjunta,
con la tragedia humana que ha significado el proceso del coronavirus, la dispersión. Y es muy probable que el escepticismo vaya a alimentar este tipo de movimientos negativos alrededor del globo, sí, pero particularmente en la región de Europa. Es algo que tenemos que observar todos como científicos sociales y ver cómo dentro de estos procesos, que para nada son inocentes y que en realidad se manejan como tragedias, pueden empezar a florecer formas altamente negativas para poder organizarnos. Y que así como es un descontento que viene de nosotros, también es una conciencia que debemos tomar de manera personal para evitar su corrimiento. Y bueno, ahí yo dejaría un poco mi reflexión. Espero les haya sido de utilidad y les haya llamado la atención. Cualquier cosa, ya saben en qué universidad encontrarme. Les mando un saludo fraterno.